No los conoces. No los ves, pero siempre están alrededor. Susurrando, haciendo planes secretos, construyendo ejércitos con millones de soldados, y cuando deciden atacar, atacan todos al mismo tiempo. Estoy hablando de bacterias. ¿De quién creías que estaba hablando? Nalis polocal. Nalis polocal. Nalisairis polocal. Nalispide kilpacteraton. Las bacterias viven en comunidades al igual que los humanos, tienen familias, conversan y planifican sus actividades, y al igual que los humanos, engañan, y algunos incluso pueden engañarse unos a otros. ¿Qué pasa si te digo que podemos escuchar conversaciones bacterianas y traducir su información confidencial al lenguaje humano? Y si te digo que traducir conversaciones bacterianas puede salvar vidas. Estelesticas, tengo un doctorado en nanofísica, y he usado nanotecnología para desarrollar una herramienta de traducción en tiempo real que puede espiar comunidades bacterianas y brindarnos grabaciones de lo que están haciendo las bacterias. Las bacterias están en todas partes, en el suelo, en nuestros muebles y dentro de nuestros cuerpos. De hecho, el 90% de todas las células vivas en este teatro son bacterianas. Algunas bacterias son buenas, ayudan a digerir los alimentos o producen antibióticos, y algunas bacterias son malas, provocan enfermedades y muerte. Para coordinar todas las funciones que tienen las bacterias, tienen que ser capaces de organizarse, y lo hacen al igual que nosotros los humanos, comunicándose. En lugar de usar palabras, usan moléculas de señalización para comunicarse entre sí. Cuando las bacterias son pocas, las moléculas de señalización fluyen, como los gritos de un hombre solo en el desierto. Cuando hay muchas bacterias, las moléculas de señalización se acumulan, y las bacterias comienzan a sentir que no están solas. Se escuchan unos a otros. De esta forma llevan la cuenta de cuántos son y cuándo son suficientes para iniciar una nueva acción, y cuando las moléculas de señalización han alcanzado un cierto umbral, todas las bacterias sienten a la vez que necesitan actuar con la misma acción. Entonces, la conversación bacteriana consiste en una iniciativa y una reacción, una producción de una molécula, y la respuesta a ella. En mi investigación, me concentré en espiar comunidades bacterianas dentro del cuerpo humano. ¿Cómo funciona? Tenemos una muestra de un paciente. Podría ser una muestra de sangre o saliva. Disparamos electrones a la muestra, los electrones interactuarán con cualquier molécula de comunicación presente, y esta interacción nos dará información sobre la identidad de las bacterias, el tipo de comunicación y cuánto hablan las bacterias. Pero ¿cómo es cuando las bacterias se comunican? Antes de desarrollar esta herramienta de traducción, mi primera suposición fue que las bacterias tendrían un lenguaje primitivo, como los bebés que aún no han desarrollado palabras ni oraciones. Cuando se ríen, son felices, cuando lloran, están tristes. Simple como eso. Pero resultó que las bacterias no eran tan primitivas como pensé que serían. Una molécula no es solo una molécula, puede significar diferentes cosas según el contexto. Así como el llanto de los bebés puede significar cosas diferentes. A veces el bebé tiene hambre, a veces está mojado, a veces está herido o asustado. Los padres saben cómo decodificar esos llantos. Y para ser una verdadera herramienta de traducción, tenía que ser capaz de decodificar las moléculas de señalización y traducirlas según el contexto. Lo que puede hacer la herramienta de traducción es brindarnos información sobre lo que las bacterias están haciendo en este momento y lo que planean hacer a continuación. Déjame darte un ejemplo. Ahora sé que no todos somos microbiólogos aquí, pero he traído algunos datos bacterianos. Pueden ser un poco difíciles de entender si no estás capacitado, pero trata de echarles un vistazo. Aquí hay una familia de bacterias pesadas que ha infectado a un paciente. Llamémoslos la familia Montague. Comparten recursos, se reproducen y crecen. Un día tienen un nuevo vecino. Familia de bacterias Capuleto. Todo está bien mientras estén trabajando juntos, pero entonces sucede algo no planeado. Romeo de Montesco tiene una relación con Julieta de Capuleto. Y sí, comparten material genético. Ahora, esta transferencia de genes puede ser peligrosa para los Montesco. Quieren ser la única familia en el paciente infectado. Y compartir genes contribuye a que los Capuletos desarrollen resistencia a los antibióticos. Entonces los Montague comienzan a hablar internamente para deshacerse de esta otra familia liberando esta molécula. Y con subtítulos, coordinemos un ataque. Y luego todos responden a la vez liberando un veneno que matará a la otra familia. Los Capuletos responden pidiendo un contraataque con esta molécula que hace que todas las células individuales se sincronicen y respondan a la vez. Y tienen una batalla. Este es un video de bacterias reales en duelo, con orgánulos con forma de espada, donde intentan matarse entre sí literalmente apuñalándose y rompiéndose entre sí. La familia de quien quiera que gane esta batalla se convierte en la bacteria dominante. Y para ser fiel a la historia de Romeo y Julieta, a veces las bacterias incluso mueren por suicidio. Pero te ahorraré eso aquí.
Entonces lo que puedo hacer es detectar conversaciones bacterianas que conducen a diferentes comportamientos colectivos como la pelea que acabas de ver. Y lo que hice fue espiar comunidades bacterianas dentro del cuerpo humano, en pacientes de un hospital. Seguí a 62 pacientes en un experimento en el que analicé las muestras de los pacientes para detectar una infección en particular, sin conocer los resultados de la prueba de diagnóstico tradicional. Cuando terminé el estudio y comparé los resultados de la herramienta con la prueba de diagnóstico tradicional y la prueba de validación, me sorprendió. Fue mucho más asombroso de lo que jamás había anticipado. Pero antes de contarles lo que reveló la herramienta, me gustaría contarles acerca de un paciente específico al que seguí. Una niña. Tenía fibrosis quística, una enfermedad genética que hacía que sus pulmones fueran susceptibles a infecciones bacterianas. Esta chica no era parte del ensayo clínico. La seguí porque sabía por su historial médico que nunca antes había tenido una infección. Una vez al mes, esta niña iba al hospital a toser una muestra de esputo que escupía en una taza. Esta muestra fue transferida para análisis bacteriano en el laboratorio central, para que los médicos pudieran actuar rápidamente si descubrían una infección. Y también me permitió probar mi dispositivo en sus muestras. Ahora en Bacteria Diagnóstico, se unta una muestra en un plato, y si la bacteria crece dentro de los 5 días, se diagnostica que el paciente está infectado. Los primeros 2 meses medí sus muestras, no había nada. Pero el tercer mes, descubrí algo de charla bacteriana en su muestra. Las bacterias estaban coordinando para dañar su tejido pulmonar, pero los diagnósticos tradicionales no mostraron bacterias en absoluto. Volví a medir el mes siguiente y pude ver que las conversaciones bacterianas se volvieron aún más agresivas. Aún así, los diagnósticos tradicionales no mostraron nada. Mi estudio terminó, pero medio año después, seguí su estado para ver si la bacteria que solo yo conocía había desaparecido sin intervención médica. No lo habían hecho. Pero a la niña ahora se le diagnosticó una infección grave de bacterias mortales. Era la misma bacteria que mi herramienta descubrió antes. Y a pesar del tratamiento antibiótico agresivo, fue imposible erradicar la infección. Los médicos dijeron que no sobreviviría a los 20 años. Cuando medí las muestras de esta chica, mi herramienta aún estaba en la etapa inicial. Ni siquiera sabía si mi método funcionaba en absoluto, por lo tanto, tenía un acuerdo con los médicos para no decirles lo que revelaba mi herramienta, para no comprometer su tratamiento. Entonces, cuando vi estos resultados que ni siquiera estaban validados, no me atreví a contarlos, porque tratar a un paciente sin una infección real también tiene consecuencias negativas para el paciente. Pero ahora lo sabemos mejor, y hay muchos niños y niñas que se pueden salvar. Porque desafortunadamente, este escenario ocurre muy a menudo. Los pacientes se infectan, la bacteria de alguna manera no se muestra en las pruebas de diagnóstico tradicionales, y de repente, la infección estalla en el paciente con síntomas graves. Y en ese momento, ya es demasiado tarde. El sorprendente resultado de los 62 pacientes que seguí fue que mi dispositivo detectó conversaciones bacterianas en más de la mitad de las muestras de pacientes que fueron diagnosticadas como negativas por métodos tradicionales. En otras palabras, más de la mitad de estos pacientes se fueron a casa pensando que estaban libres de infección, aunque en realidad portaban bacterias peligrosas. Dentro de estos pacientes mal diagnosticados, las bacterias estaban coordinando un ataque sincronizado. Estaban susurrando entre ellos. Lo que yo llamo bacterias susurrantes, son bacterias que los métodos tradicionales no pueden diagnosticar. Hasta ahora, solo la herramienta de traducción puede captar esos susurros. Creo que el marco de tiempo en el que las bacterias siguen susurrando es esa ventana de oportunidad para un tratamiento específico. Si la niña hubiera sido tratada durante esta ventana de oportunidad, podría haber sido posible matar la bacteria en su etapa inicial, antes de que la infección se saliera de control. Lo que experimenté con esta joven me hizo decidir hacer todo lo posible para llevar esta tecnología al hospital. Junto con los médicos, ya estoy trabajando en la implementación de esta herramienta y clínicas para diagnosticar infecciones tempranas. Aunque todavía no se sabe cómo los médicos deben tratar a los pacientes durante la fase de susurro, esta herramienta puede ayudar a los médicos a vigilar más de cerca a los pacientes y el riesgo. Pod.